Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañen el día de hoy a otro de nuestros seminarios quincenales del Lansbiodit. Hoy vamos a tener a Alejandra Maruri, que nos va a hablar un poquito sobre los órganos en chip. Entonces, pues ojalá y disfruten la aportación que nos va a dar Ale y estén pendientes de los próximos seminarios que vamos a estar dando cada 15 días aquí en la Ludmila, no me acuerdo cómo se apellida, pero esa. Gracias. Gracias, Diego. Bueno, hola a todos, gracias por venir. Yo les voy a hablar acerca de los órganos en chip, una nueva era para la investigación experimental. Para comenzar, me gustaría que piensen en los pacientes que están atravesando una enfermedad bastante compleja, complicada, que es el cáncer. Estos pacientes, además de lidiar con esa enfermedad, muchas veces caen en experimentos en sí mismos. ¿A qué me refiero con esto? Tienen que probar muchísimos medicamentos uno tras otro hasta encontrar uno que más o menos les ayude a su tratamiento, o bien inclusive sucede que tienen efectos secundarios. Y todo esto, bueno, mientras la enfermedad sigue avanzando. ¿A alguno o alguna se le ocurre alguna opción para que no tengan que pasar esto los pacientes? ¿Alguna otra alternativa para que no tengan que estar probando tantos medicamentos en sí mismos? ¿Alguna? ¿Ideas? ¿Ninguna? ¿Sí tú? Ah. Tal vez, bueno, experimentos, he visto que en algunos prueban en animales. Ok, sí. O en cultivos in vitro en células. Exacto, sí, muy bien. Gracias. Justamente son opciones que existen, pero ahorita vamos a ver tal vez por qué no son tan viables. Ahora piensen en otro escenario. ¿Qué pasaría si yo les dijera que pudiéramos tener unos dispositivos, unas plataformas que pudiéramos poner las células del paciente y que en estas el médico pudiera probar diferentes medicamentos antes de llegar al cuerpo? ¿No les parece que sería tal vez una mejor opción, más amigable, más segura, más pues, amigable con el paciente? Bueno, tenemos justamente estos dispositivos, los famosos órganos en chip, que justamente les voy a hablar el día de hoy. Estos dispositivos lo que buscan es revolucionar la forma en la que hacemos investigación y, ¿por qué no?, también la forma en la que desarrollamos y probamos medicamentos en un ambiente controlado, y esto siendo muchísimo más amigable para el paciente. Pero bueno, ¿qué es un órgano en chip? Un órgano en chip es un sistema de cultivo diseñado que puede replicar las funciones de los órganos. Estos dispositivos van a tener cierto diseño, cierta fabricación que le va a permitir tener a las células señales fisiológicas y o mecánicas. Y esto se va a traducir en que puedan reproducir características funcionales definidas del órgano. Esto es muy importante porque cuando hablamos de órgano en chip, tal vez pensamos que le sacamos un órgano a alguien y lo ponemos en un dispositivo, y definitivamente eso es un órgano en chip. Entonces, ¿a qué me refiero con características funcionales definidas del órgano? Como saben, dependiendo del órgano, tiene muchísimas células, ¿no? Y cada una tiene una función determinada. Por ejemplo, el cerebro tiene muchísimas neuronas, pero dependiendo del lugar en el que esté, tiene una función particular. Entonces, justamente eso, dependiendo de lo que queramos estudiar, vamos a tomar ese conjunto de células, las vamos a poner en ese dispositivo y vamos a replicar la característica funcional deseada del órgano. ¿Y de dónde surgen estos chips o por qué son relevantes realmente estos chips? Bueno, como saben, en los últimos 100 años más o menos, la ciencia ha utilizado diferentes herramientas para desarrollar conocimiento. Justo como mencionaban, uno de ellos son las pruebas en animales. Estas pruebas con animales realmente nos han brindado muchísima información. Hay modelos muy buenos con modelos animales, sin embargo, algunas otras veces los resultados no son transferibles. Es decir, por ejemplo, si queremos probar alguna molécula en un animal, por ejemplo, un ratoncito, un medicamento, y vemos que funciona muy bien, al momento de pasarlo, transferirlo a los humanos, tal vez nos damos cuenta que el resultado no es lo esperado o inclusive es diferente, ¿no? Eso sucede a veces y entonces, bueno, puede ser una desventaja. Otra desventaja puede ser que a veces invertimos mucho tiempo y mucho dinero. Y también siempre está la parte de bioética, que estamos utilizando animales.
Otra herramienta que también se suele utilizar bastante es el cultivo tradicional. Este cultivo tradicional también nos ha brindado muchísima información. Con esta hemos podido obtener pues, información de biología básica, con muchos ensayos. Sin embargo, al momento de colocar las células en cajas Petri, que son estas, que es una superficie rígida y plana, las células cambian la morfología, es decir, su forma. Con ello, la fisiología, es decir, cómo se comportan. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en la que tenemos una célula recién sembrada, es circular, pero al momento de que pasa el tiempo, 12 minutos, ya tiene otra forma, es alargada y plana. Entonces, eso se traduce en que pueden cambiar la expresión de genes y las proteínas. Y si queremos replicar un ambiente similar a lo que tenemos en el tejido, estas superficies planas y rígidas no nos ayudan tanto. Entonces, para este tipo de investigaciones surgen los órganos en chip. Y bueno, estos órganos en chip son miniaturizados, es decir, que podemos tener un dispositivo muy pequeño, un ambiente simplificado para las células y replicar ambientes in vivo. Imitan unidades funcionales, es lo que les mencionaba hace rato, que podemos replicar ciertas características de un órgano dentro de este dispositivo. También son transparentes y eso la verdad nos ayuda muchísimo porque nos permite ver al microscopio. Podemos observar todo el tiempo qué está ocurriendo con estas células, si van bien, si van interaccionando bien, etc. Y finalmente son versátiles y personalizables. Y esto se refiere a que hay muchísima variedad. Dependiendo de lo que queramos estudiar, el trastorno que queramos estudiar o simplemente condiciones normales de un órgano, podemos utilizar esta herramienta. Y y finalmente entonces podemos tener en este dispositivo unidades funcionales de muchos órganos. Y pues en la palma de nuestra mano están, por ejemplo, los chips que al rato se los enseño. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de esto? Como les mencionaba, con estos dispositivos podemos modelar una amplia gama de trastornos e enfermedades humanas de prácticamente todos los órganos. Y con esto nos va a permitir obtener nuevos conocimientos sobre la base molecular y celular de procesos fisiológicos. Es decir, poder observar qué sucede con la célula, cómo interacciona, cómo se comporta, etc. Otra aplicación bastante relevante actualmente es poder evaluar la funcionalidad de nuevos medicamentos antes de llevarlos a ensayos clínicos. Esto es una aplicación bastante relevante porque, como saben, para poder llegar para llegar al punto final de un fármaco o una molécula, tardan muchísimos años. Entonces, si podemos utilizar estos dispositivos para cortar ese tiempo, no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que es bastante necesario e importante. Y otra aplicación es poder evaluar y recapitular respuestas a terapias clínicas, a terapias, a toxinas o a cualquier molécula que queramos estudiar. Y a pesar de que estos dispositivos son relativamente nuevos, ya se ha hecho muchísima investigación con ellos. Entonces, en los últimos años ya se han diseñado y probado con éxito una gran variedad de órganos en chip. Ya podemos tener corazón en chip, riñón en chip, intestino en chip, pulmón en chip y barrera hematoencefálica en chip. Y particularmente este ejemplo me voy a centrar un poco más porque en el Ansbiodit hemos desarrollado barrera hematoencefálica en chip. Entonces, les voy a explicar un poco más de este. Para comenzar, les voy a explicar qué es la barrera hematoencefálica. Bueno, esta barrera, como su nombre lo indica, es una barrera que va a proteger al cerebro de todos los patógenos y moléculas que están transitando en el torrente sanguíneo. Esta barrera se da gracias a la interacción de varias células, como son las células endoteliales, que son las que van a recubrir al capilar, pericitos que también se encargan justo de recubrir, y astrocitos, que son células del cerebro. Y gracias a esta interacción, las células van a estar muy juntas, lo cual va a delimitar bastante el paso de estas moléculas que les menciono. Es importante resaltar que esta barrera es selectiva, entonces sí deja pasar algunas moléculas como por ejemplo CO2, oxígeno, entre otras, pero muchas otras no. Entonces, ¿por qué creen
que pueda ser relevante estudiar la barrera hematoencefálica? Bueno, actualmente hay una alta prevalencia de las enfermedades cerebrales. Entonces, poder estudiar cómo hacer un poquito más permeable esta membrana y poder hacer pasar estos medicamentos a su sitio de acción, que es el cerebro, resulta bastante relevante. Y de ahí es que surge el órgano chip en barrera hematoencefálica. Y este es el modelo que nosotros utilizamos y es un chip de 2 canales con piscinas. Este chip, como su nombre lo indica, tiene 2 compartimentos, uno superior y uno inferior. Y aquí lo pueden observar en azul el canal superior y en amarillo el canal inferior. Y entre esos canales hay un sitio de interacción que justamente se puede observar en verde. Y este sitio de interacción es bastante importante porque ahí tenemos una membrana porosa de colágeno. Esta membrana de colágeno, aparte de darle estructura y soporte a las células que están en el canal superior e inferior, bueno, se me olvidó decirles eso, en estos canales sembramos las celulitas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los endoteliales arriba y los pericitos y astrocitos debajo. Bueno, eso solo es técnico, pero con esto quiero que quede claro que con esta membrana lo que nos permite es que haya una interacción con estas células y entonces poder justo asimilar esta barrera hematoencefálica. Ahorita lo explico un poco más. Y este proyecto se realizó en colaboración con la doctora Eda Schuto y con Nicolás Pérez Osorio del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Entonces, bueno, aquí hay unas imágenes de tinciones de células en las que se puede ver cómo están proliferando y creciendo adecuadamente. Pero para darnos cuenta que realmente están interaccionando y que funciona esta membrana, tenemos aquí en rojo una proteína que se expresa cuando estas células tienen uniones particulares que podemos observar en la barrera hematoencefálica. Entonces, al poder observar estas, significa que realmente estamos simulando la barrera hematoencefálica dentro de este chip. Y la idea justamente de esto es poder poner un medicamento, ver cómo se hace más permeable o no y hacer pasar diferentes moléculas. Y eso, bueno, fue el proyecto en general que se hizo y que se buscó. Nicolás, que es el doctorante, ya casi se titula, entonces todo salió muy bien, la verdad. Y esto se dio gracias al trabajo colaborativo de diferentes, bueno, de todo el equipo de Lansbiodit, ya que hay muchos expertos en diferentes áreas, como son biología, física, química, ingeniería, matemáticas y computación. Y la verdad, se necesita justo esta transdisciplinariedad para poder lograr un proyecto como este. Y bueno, ¿qué sigue en el futuro de los órganos en chip? En realidad, siento que si hay un futuro prometedor con esto, se busca que realmente haya un impacto en la medicina y salud global, de manera general, y que haya medicina personalizada. Si recuerdan el ejemplo del inicio de los pacientes de cáncer, sería la verdad increíble que pudiéramos utilizar esta tecnología para que justamente los pacientes, o ya sea de cáncer o cualquier otra enfermedad, pudieran tener chips con sus propias células, probar ahí los medicamentos y antes de tomarlos saber cuáles les puede funcionar mucho mejor. Y finalmente la idea es que se puedan hacer humanos en chip. Tampoco se asusten, lo vamos a meter a un humano en un chip. La idea es que tengamos diferentes chips, órganos en chip de diferentes órganos y los podamos interconectar. Entonces, por ejemplo, si ponemos un medicamento para el corazón, veamos qué sucede en el riñón, porque al final de cuentas, recordemos, somos un sistema. Entonces, poderlo investigar de esta forma también creo que es un avance increíble. Y bueno, en realidad hay muchos temas de regulación y todo eso que van a suceder en algún momento, pero ese es el futuro de órganos en chip. Y si a ustedes les interesa en algún momento trabajar con algo así, buscan un servicio en el Lansbiodit, bueno, pueden acercarse con nosotros, contarnos sus ideas, la necesidad que tengan, platicamos si es viable o no, y se les puede diseñar algo, simularlo, fabricarlo, caracterizarlo física y biológicamente y así poder solucionar el problema que tengan. Y bueno, es importante mencionar que Lansbiodit cuenta con procesos certificados que seguramente les ayudará en su investigación. Esperemos que sí.
Y bueno, en el Lansburyit construimos el futuro de la medicina en un chip a la vez. Gracias. Y bueno, también los invitamos al seminario de dentro de 15 días, que lo va a dar Raúl, de la ciencia aplicada a la ciencia aplicable. ¿Tienen alguna duda? Sí, ahí. Bueno, no sé si me escuché. Yo nada más tengo una duda. Es que no entendí muy bien cómo es que con el chip puedes lograr ver cómo funciona el medicamento. O sea, si de verdad funciona para la enfermedad que quieres tratar o si no funciona y no es viable y pues mejor se elimina ese medicamento. Aquí es importante, como les mencionaba, recordar que quieres probar, ¿no? Por ejemplo, en la barrera de hematoencefálica. Primero es simular el microambiente, poner las células y ver que sí está replicando lo que quieres observar, ¿no? En este caso, en la barrera, sí funciona. Se probó antes que no pasara nada, o sea, sí no es permeable, para empezar. Después, este medicamento se va probando en diferentes concentraciones y vas haciendo pasar, bueno, le pones moléculas de diferente tamaño. Entonces, dices, esa concentración no dejó pasar nada, ok, le pongo tal vez un poquito más. Y así, puedes ir como campechaneándole cosas para ver si funciona o no. Lo principal, insisto, es reproducir lo que quieres investigar y ya después poner un medicamento. Por ejemplo, otro ejemplo es reproducir el epitelio nasal. Entonces, esto les interesa a las farmacéuticas para ver si en el epitelio nasal el medicamento que tiene que entrar al torrente sanguíneo realmente está entrando, ¿no? Entonces, igual, simulas el epitelio y vas viendo si tu medicamento está entrando o no. Todo depende de qué quieras hacer y qué quieras replicar de tu unidad funcional. No sé si más o menos o Diana, ¿va a complementar algo? Nada más para complementar la respuesta. Cuando nosotros probamos determinado compuesto, lo que nosotros tenemos que hacer es una evaluación del proceso celular que estamos afectando. Como dice Ale, estas células que ustedes tienen ahí, también tenemos la capacidad de colectarlas y de preguntarles cosas. Si este compuesto se encargó de modificar la expresión de las biomoléculas como las proteínas, los ácidos nucleicos, nosotros ahora hacemos una caracterización molecular del efecto que tiene el medicamento. Entonces, básicamente, ¿cómo sé que permeó? Voy a buscar el proceso celular sobre el que está dirigido el medicamento. Si es con proliferación, podemos tener sensores o modos de medir la actividad metabólica o el proceso de proliferación o el proceso de diferenciación o demás. El chiste es que el fenómeno que tú quieras observar, podemos hacer una caracterización morfológica, molecular, como lo tiene Ale, también con mucha inmunohistoquímica. Tú lo puedes hacer en un chip, es decir, un chip no solamente te permite tener confinadas a las células, sino hacer pruebas de caracterización funcionales, moleculares y demás para hacer la evaluación del compuesto que tú quieres probar en él. Y así evaluar qué pasó o no pasó. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta va más en sentido, al inicio de la presentación nos mencionabas que los modelos animales no eran no daban resultados transferibles por esa diferencia que había, pero si están imitando unidades funcionales particulares, ¿crees que dé resultados también transferibles? Justo lo mencionabas con la parte de los humanos en chip, hasta que no se tenga esa opción de ver la reacción que tiene a nivel sistémico, pues tampoco estás teniendo resultados que sean totalmente aceptables más bien dar por hecho un todo en la respuesta. Sí, muy bien. Justo totalmente de acuerdo. Y también recordar que toda la investigación tiene sus limitantes, ¿no? La idea de recalcar estos dispositivos es porque se acercan muchísimo más, pero no 100%.
Entonces, sí, siempre tener en cuenta que lo que observamos así con asterisquito, ¿no? Como toda la investigación prácticamente que muchas veces hacen, La parte de no descartar el uso de modelos biológicos. Sí, exacto, esto también es muy importante y lo mencionaba y es importante saber que los modelos animales nos han ayudado muchísimo y siguen ayudando, claro que sí. Solo que en ciertas cosas en las que no nos pueden ayudar, pues podemos utilizar órganos en chip. Sí, muchas gracias. Igual, solo es complementar la respuesta. Está bien el uso de modelos animales porque nosotros necesitamos conocer la seguridad del medicamento o de la molécula que estamos probando, ¿no? Generalmente para eso se utilizan. Podemos evaluar efectos que van a presentar estos fármacos o medicamentos, pero justo lo que mencionaba Ale, no son 100% transferibles porque, no sé, a lo mejor el receptor que está en conejo no es el mismo receptor que yo tengo como persona. Entonces, lo que vamos o lo que se quiere hacer es justo tener estos modelos de órganos en chip donde sí está representado el receptor que existe en humanos, ¿no? Igualito vas a ver también efectos de seguridad que está haciendo en este modelo, o sea, si es seguro, es decir, que no mate a la célula, ¿no? Y ver todos los efectos que tú quieras evaluar con ello. Esa cuestión no se solucionaría un poco con la elección del modelo biológico, o sea, sí, como que asegurarte de que el modelo que escojas sea el más apropiado para lo que quieres estudiar. Yo lo vería más como que, o sea, la idea está muy buena y creo que para mí sería usar los órganos en chip para hacer ese acortamiento que decía del proceso de aquí a que te validan el poder llevar a pruebas del medicamento y usar el modelo biológico ya como un segundo paso en el que ya sea algo más evidente. Es que, bueno, cuando tú usas modelos biológicos, tú tienes una preferencia a usar organismos que son semejantes en tamaño, ¿no? Entonces, el estudio en ratones o ratas o conejos está bien, pero para ciertas cosas tú tienes que usar modelos animales más grandes. Ajá, y eso no siempre es tan fácil, práctico, y bueno, hay muchos, como decía Ale, requisitos bioéticos que hay que cumplir. Entonces, no quita esto que los órganos en chip también necesitan requisitos bioéticos y mucha regulación, como le mencionaba Ale, pero creo que es un modelo que se va a aproximar más a determinar el efecto, no quiero decir real, pero sí lo voy a decir así, como real, sobre el sistema que va a tener, sobre el sistema, en este caso nosotros, que queremos ver y observar. Gracias, Julie. Ay, no. Sí, es que son distintas aproximaciones, a veces son complementarias. Entonces, dependiendo del fenómeno que quieras ver, por ejemplo, si quieres ver la barrera hematoencefálica, difícilmente en un animal la puedes visualizar. Puedes buscar otras aproximaciones como estas y tal vez, como tú dices, se complementan con otras cosas. Pero si no es que uno sea mejor que otro, sí, sino que dependiendo del fenómeno que quieras estudiar o probar, algunas estrategias tienen limitantes o ventajas y que pasa tú a explorar, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Bueno. Sí. Es que realmente este tema abre a muchos debates y a aspectos sumamente interesantes e importantísimos. Creo que aquí solo para darles un poquito el contexto de cómo estamos visualizando el traslado de las observaciones. Cuando nosotros probamos fármacos, la toxicidad de compuestos, la presencia de nuestras alergias, las hacemos como en tipo de estándares. Pero, por ejemplo, para una persona, ¿no?, que vamos a poner, que tiene una alergia, vamos a poner un contexto. Te hace
te hacen los checitos, pero eso solamente ven el efecto en tu piel. Pero es el compuesto al que tú puedes ser alérgico, no solamente reacciona en tu piel, puedes tener también un efecto en tus órganos internos. Entonces, si en un pequeño dispositivo tú tienes representadas diferentes partes de tu cuerpo, tú puedes ver o poder apreciar cómo ese compuesto va a tener un efecto no en una zona, sino en varias zonas al mismo tiempo. Al hacerlo tan personalizado, pues justo ves lo que le pasa a solo una persona. Entonces, eso sería un poco a cómo nos referimos de estas pruebas de seguridad se hacen en ya dispositivos con tus propias células. Ahora, otra cosa que resaltó Ale al inicio de su presentación es en ¿por qué este es un buen modelo para evaluar tu respuesta celular? Bueno, la forma en cómo se está buscando crecer estas células en los chips, y de hecho Max, si les recomiendo que vean su presentación de biomimetismo, es que tratamos de hacer casas a la medida de las células. Eso quiere decir que estamos tratando de recrear el microambiente o la casa a nivel celular. Eso implica que tenemos en consideración toda la mecánica a la que vive una célula y no solo la parte bioquímica. Entonces, por eso también representa una mejor aproximación para el estudio de un determinado proceso celular, porque tú estás tratando de emular un poquito mejor cómo es la respuesta en tu tejido. Yo les decía, si ustedes se tocan, no son rígidos, ¿no? O sea, tienen sus cachetitos, son fofitos, son suavecitos, ¿no? Entonces, las células igual. Entonces, aquí en los materiales que les presenta ellos, aunque los ven así que parecen de vidrio, cristales preciosos, en realidad tienen la mecánica de su tejido. Entonces, están en casitas hechas a su medida. Y eso también es muy bueno para todo este tipo de pruebas. Entonces, nada más no se vayan con la idea de que va a ser un reemplazo tecnológico completo, sino es en que sí nos pueden ayudar como de respuesta, ¿no? Sí, claro, solo para cerrar, bueno, esta parte, justo como mencionaba, los modelos animales para muchas cosas muy bien, para otras no tanto, pero así funciona con todos, ¿no? Igual para cultivo celular tradicional, un buen ensayo, por ejemplo, de citotoxicidad, metabolismo, funcionan bastante bien, pero para replicar cosas más complejas, ahí como con cuidado, entonces podremos utilizar otra herramienta al fin de cuentas. Gracias. ¿Alguien más? Yo. Sí. ¿Por qué le pusiste piscinitas a tu chip? ¿Y cuánto tiempo has logrado mantener tus células en la membrana? Muy buena pregunta, sí. ¿Te refieres a esas piscinitas? ¿O el modelo de... Bueno, tenemos varias piscinitas. Aquí hay un espacio extra para poder poner el medio. Esto porque los canales son chiquitititos, o sea, metemos como unos 40 microlitros en cada canal. Entonces, para evitar evaporaciones, agregamos aquí medio, que entonces si, no sé, se evapora tantito, aquí tenemos suficiente. Ocupamos estas otras piscinas que también son muy importantes, eso fue gracias al equipo de fabricación, que le ponemos agua, entonces así permite que el ambiente sea igual de húmedo, todo esto bajo condiciones estériles y dentro de nuestra incubadora, pero esto permite que las células sigan viviendo muy cómodas aquí adentro y sobreviven más tiempo. Por ejemplo, este experimento de barrera hematoencefálica dura 3 semanas, entonces al menos 3 semanas pueden estar aquí las células, pero hay algunos artículos que muestran que les llegan a durar hasta 1 mes. Entonces está bastante interesante y bueno que podamos tener un largo periodo de tiempo para poder investigar nuestras células. Bueno, y ahorita si quieren les puedo mostrar estos que hay. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Hola, desde tu punto de vista, ¿cuál dirías que es como el principal reto, desafío que se enfrentan para la fabricación de estos dispositivos? Ok, yo creo, como mencionaba aquí,
que para llegar a esto se necesita un equipo multidisciplinario que sepan hacer un buen de cosas para enfrentarse a los diferentes retos. Entonces, desgraciadamente en muchos grupos de investigación no existe como esto, ¿no? Y tampoco la infraestructura para lograrlo. Entonces, se ha hecho mucho, pero por ejemplo aquí pueden ser de los principales retos que podemos enfrentarnos. Infraestructura, equipo, pues también el dinero, somos pobres, pero yo pensaría eso. Sí, si me permiten complementar. Justamente la parte transdisciplina es uno de los impedimentos más grandes, diría yo, de este tipo de plataformas, porque sin tener la idea completa, que también es algo que no tenemos, de cuál es el microambiente celular, es decir, entender perfectamente bien cómo la célula interacciona con todos y cada uno de los aspectos de su ambiente, no nada más los que más nos hemos centrado históricamente, que son los químicos, sino también la parte física, pero la parte también estructural, el hecho de que haya comunicación con diferentes tipos de células, que haya también señales que circulan a través de la sangre y muchos otros tipos de señales que haya adentro. Ese sería, yo creo, el reto más grande, terminar de caracterizar por completo ese microambiente de todos y cada uno de los sistemas que queremos hacer. Y luego viene la segunda parte, ¿no? Que es, ya entendiéndolo bien, cómo replicar todos y cada uno de esos, o cómo identificar cuáles son los más relevantes para justamente construir este tipo de plataformas. Entonces, esta tecnología, como bien dice Ale, es relativamente nueva. Los primeros ejercicios hacia esta dirección empezaron en los 90s, en comparación al resto de las disciplinas biológicas es bastante nuevo en ese sentido. Y justo apenas estamos empezando a tener muy buenos resultados gracias a esa exploración tanto de materiales como de técnicas, infraestructura, para poder aplicarlos en este tipo de tecnología. Entonces yo creo que van a irse complejizando con el tiempo y eso es lo que va a estar muy interesante. Ese es un problema para usarlos después. Primero hacerlos, ya que los hiciste, a ver cómo haces que se apliquen. Pero sí. ¿Qué es el siguiente? Que tiene que ver con cómo hacer aplicable la ciencia aplicada. Cual es muy interesante. Y bueno, con lo que mencionaba Diego, no sé si eres biólogo. Por ejemplo, justo, ¿no? Tenemos una idea muy particular de cómo nos enseña la biología, pero no tomamos en cuenta los aspectos físicos, ¿no? Y Diego, que es físico, nos dice como de, oye, espérate, no estás observando los fluidos, que no sé qué hacen cosas. Y ya, entonces esto nos permite justo, pues sí, trabajar en conjunto, unir conocimientos y poder llegar a esto. Pero no es tan sencillo. Mencionaron al inicio sobre los dilemas bioéticos, sobre las regulaciones bioéticas que conlleva el uso de modelos biológicos. ¿Qué dilemas bioéticos se ven o surgen con el uso de organismos en chips? ¿Qué creen que podrían surgir más adelante si se completa hasta el humanos en chips? Ok. Pues mira, hay algunos, por ejemplo, estudios. Eso que les mostré de la barrera hematoencefálica, utilizamos todavía células de ratoncitos. Se busca también ir avanzando y usar células ya humanas, ¿no? De líneas celulares. Pero también se busca utilizar células pluripotentes. Entonces también ahí hay un tema bioético bastante grande. Entonces, no sé. Sí hay muchos discusiones todavía sobre eso. Igual lo que mencionaban sobre la regulación, o sea, está muy padre el modelo, pero hay mucho proceso para que ya lo podamos utilizar nosotros. O sea, sí. O sea, sí, que complemente. Max, el experto en regulaciones. Yo respondería, digamos, de manera más o menos corta lo que decía Diego, dado que no conocemos
la mayor parte de los microambientes celulares no estamos completamente seguros o seguras de las implicaciones que puedan tener si yo muevo una proteína para un lado y la meto en una célula o si no, ¿no? Entonces yo creo que la buena parte de pues de los debates bioéticos surgen de ahí, de que desconocemos las implicaciones que puedan tener pues poner a interaccionar organismos en distintas condiciones a las usuales y pues implica una responsabilidad de pues mantener esos organismos controlados, de que no se proliferen o que se proliferen solamente cuando los queremos, de que no vaya a haber contagio con quien los manipula. Dado que todavía no está regulado todo el uso, pues sí hay como debates que pues se pueden abordar desde distintos enfoques, pero que yo creo que todos tienen que ver con que desconocemos buena parte de las implicaciones que podríamos tener si masificamos de un día para otro el uso de estos dispositivos. Sí, digamos, ese es uno de los problemas más grandes. Es por eso que todavía no es una realidad, digamos, que los usemos en la práctica clínica en general, pero ya que llevan un buen rato siendo utilizados y hay, digamos, un empuje grande hacia el uso de este tipo de plataformas, por ejemplo, la FDA recientemente, hace unos pocos años, ya acepta evidencia que salga de dispositivos de este tipo, de órganos en chip, como evidencia para la aprobación de protocolos clínicos de fármacos. No la única evidencia, pero como complemento del resto de las evidencias. Entonces, va hacia allá, justamente hacia buscar cómo regular esa parte, que es difícil porque es algo totalmente nuevo. La forma de regular es comparar con prácticas clásicas o prácticas bien establecidas. Esta es una práctica que no está bien establecida, entonces es algo nuevo que todavía se está desarrollando y es justo como dice Max, por ahí por donde está las implicaciones de la bioética dentro de... Pero sí te puede ayudar, por ejemplo, ya ves que la bioética con el uso de animales te pide reducir al mínimo el número de animales a utilizar. Entonces, si tú empiezas a hacer aquí pruebas y después quieres ver una interacción más sistémica, ahorrarías, por así decirlo, muchos animales o evitarías sacrificar a muchos animales. Si primero haces varias pruebas acá en este modelo y luego ya cuando estés como en la fase final, lo pruebas en los modelos animales, en lugar de empezar desde un inicio con los animales. Abonando a eso que dijo Diana, uno de los otros problemas de utilizar animales es que generalmente tú tienes un modelo de alguna enfermedad, le das un fármaco, esperas a que tenga el efecto, mides los efectos que puedas medir y muchas veces implica sacrificar el animal para hacer un análisis histológico o molecular de lo que sea que estabas buscando, ¿no? De la parte enferma. Entonces, lo maravilloso de este tipo de dispositivos es que tú en vivo, digamos, en tiempo real, puedes estar viendo cómo se está desarrollando todo eso. No hasta después, ¿no? Y ver cómo pasó, sino cómo está pasando. Entonces, eso puede ayudarte mucho más a entender por qué el resultado final es de una cierta forma u otra, porque puedes ver en vivo cómo se va desarrollando ese proceso. Entonces, es otra de las ventajas muy grandes que tiene este tipo de plataformas. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué desventajas le encuentras a este modelo, ya independiente, aparte del que luego los resultados no puedan ser transferibles al humano? ¿Qué otras desventajas le encontrarías a este modelo? A los órganos del chip. Ajá. Okay. Lo que mencionaba de transferibles, recalcaba en animales, pero sí. Justo volvíamos un poco a lo que me preguntaban de las dificultades. Es algo relativamente nuevo, no es tan sencillo de que podamos utilizar tantos, al menos como mencionaba también Max, no sé, es como que tenemos una fábrica así, ¿no? de chips, entonces el proceso todavía es un poquito medio artesanal, bastante bueno, pero al menos nosotros lo vivimos ahora. Las ventajas de que no podemos tener como tantos, ¿sabes? Y siento que hay como un poquito de, pues sí, de prueba y error como en todo, ¿no? Estandarizarlos, ver que sí funciona, que no, pero en realidad pues siento que sí podría ser un buen modelo.
quiero complementar esa parte. Cuando desarrollamos dispositivos de este estilo, un reto muy importante es qué materiales utilizamos, ¿no? Porque, como menciona Ale, pues necesitas poder ver lo que tú pones ahí adentro. Entonces, de entrada tiene que ser translúcido. ¿Qué material es translúcido? Hay vidrio, hay algunos plásticos. Ok. ¿Qué de esos materiales son biocompatibles, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿qué material tengo que utilizar? Puedo utilizar para que no afecte el comportamiento que quiero estudiar. Luego, por decir algo, ¿va a ser un silicón? Ok, ¿cómo lo voy a manipular o cómo le voy a darle? Ah, pues entonces tengo que pensar si existe una impresora 3D que me permita depositar el material en esa geometría y con ese material en específico, ¿cuál sería entonces el proceso que necesito para obtener el dispositivo, ¿no? Entonces, en la parte de ingeniería nos enfrentamos a eso. ¿Cómo? A partir de las especificaciones que debe de cumplir tu dispositivo, tenemos que fabricarlo. Entonces, ¿cómo adaptar nuestros procesos para que tú obtengas las geometrías que necesitas, con los tamaños que quieres y toda la parte, digamos, física en ese aspecto para intentar mimetizar ese microambiente, ¿no? Entonces, esa es también una parte bien importante y bien compleja de cómo abordar estos problemas, ¿no? Pero la ventaja, como también te lo dice, es que somos un grupo en donde cada una de nuestras áreas de expertise permite complementar esa parte. Entonces, era muy bonito el primer diagrama de cómo nos explicaba la barrera hematoencefálica, porque cuando nos enfrentamos a eso, yo como físico, pues neta ni sabía qué era, ¿no? Y, ¿puedes ponerla? El diagrama para mí me sirvió muchísimo porque pues claramente está simplificado y me decían, ah, bueno, hay varias capas y esas capas entonces me permiten controlar una porosidad, ¿no? ¿Qué tanto puede permear las moléculas que van a estar interactuando? Ah, buenísimo. Entonces ya me permitió entender qué pasaba y entonces proponer una geometría para poder lograr una geometría tal que permitiera que ustedes pudieran visualizarlo, ¿no? Luego elegir los materiales para que pudieran verlos al microscopio. Algo interesante es que es muy delgadito. Y es así de delgado porque pues sus microscopios también tienen ciertas limitaciones. Si quieren observarlo con una gran amplificación, pues necesitan entonces una distancia focal bien cortita. Ahí es donde nosotros participamos para complementar esa parte, ¿no? Físico ingeniero. Por último, yo te diría que la principal desventaja que tienen es que, como su nombre dice, son un modelo, ¿no? Todos los modelos se pretenden acercar a la cosa real, claramente sin llegar, ¿no? Entonces, lo que busca hacer es un paso intermedio entre la caja Petri y el humano, ¿no? Algo que es más cerca, un modelo más fiel al humano que la caja Petri, pero que claramente no llega a ser. Pues como bien dice Ale, son unidades funcionales. Ves el efecto en un pedacito. En el pedacito que pensamos nosotros que es el más importante, pero en un pedacito, ¿no? Entonces, más bien en modelos animales, que es muy difícil ahorita verlo en órganos en chip. Entonces, esa sería como la desventaja más grande que tienen, que es un modelo, tiene limitaciones, pero creemos que es un mejor modelo que el que teníamos antes. Bueno, pues usted mencionó que existen diferentes chips dependiendo del órgano que recrea. Sí. Y entonces, ¿hay alguno más complejo que otro, tanto en la forma, el medio, los materiales que se utilizan para crearlo? Sí, justo como mencionaba, hay de todo, ¿no? Muy versátiles y personalizables. Y ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el del pulmón, que tiene que tener como una parte líquida y otra parte de aire, ¿no? Porque eso sucede realmente en nuestro pulmón. Replicar ciertas características más específicas sí se vuelve más complejo. ¿Qué otros? Eso sí, definitivamente. No sé qué decir. Sí, bueno, o sea, justo es lo que estábamos hablando, ¿no? Insisto, son modelos. Lo que buscamos es imitar tantas características del
la estructura que se busca replicar como sea posible, y eso se puede ir complejizando. Entonces, la forma que tenemos actualmente de evaluar qué tan buen modelo es ver el fenotipo de las células, es decir, yo veo cómo se comporta la célula cuando la cultivo en este tipo de dispositivos contra cómo se comporta la célula en el tejido vivo, ¿no? En el órgano, literalmente. Entonces, lo que yo busco es que mantenga el funcionamiento que tiene dentro del órgano. Entonces, siempre va a haber cambios porque no es exactamente lo mismo, pero buscamos acercarlo tanto como sea posible. Entonces, hay plataformas que son muy complejas porque para mantener ese fenotipo requieren muchos estímulos distintos. Entonces, Ale mencionaba el del pulmón, que además de tener un canal de líquido que imitaría la sangre y un canal de aire que imita el aire, también tiene una parte dinámica que imita la expansión y contracción del dorso, haciendo literalmente que el material sobre el que están las células se contraiga y se estire. Entonces, eso definitivamente es bastante más complejo porque requiere más control de más cosas para que funcione, ¿no? Entonces, hay modelos que son sumamente complejos, que también buscan no solo una pequeña, o sea, imitar una barrera, sino imitar varias diferentes, lo cual hace que se complejice mucho. Entonces, hay plataformas muy complejas. Esta, de hecho, es una de las más sencillas que tiene buenos resultados, digamos, pero se pueden muchísimo. Pero también aguas con complejizarlo tanto porque perdemos un poco el control, ¿no? Entonces también la idea es que sea, entre comillas, lo más sencillo posible a lo que queremos replicar. Pero sí, gracias. Creo que ya no tengo mucho tiempo. Les agradezco mucho estar en esta presentación. Los invito al seminario de Raúl dentro de 15 días. Y para los asistentes, si tienen alguna duda en particular o quieren ver los chips que les traje a enseñar, pueden acercarse. Y a los que nos ven en la transmisión, gracias. Gracias. Gracias.